Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos a estar en momentos aquí con el presidente del PPD, con el senador Quintana, conversando sobre toda la contingencia nacional. Hay muchísimo que hablar, que conversar. Hay decisiones hoy día económicas muy importantes. Vamos a estar con Nicolás Pau también aquí en el estudio, así es que vamos de inmediato con los titulares. Crece la preocupación debido al alza de las enfermedades respiratorias. El Ministerio de Salud informó que han muerto más de 1.400 personas a causa de dichas patologías, mientras que en la región de Ñuble las autoridades investigan los protocolos que se han seguido en los 5 casos de personas muertas por influenza en la última semana. 2 de las víctimas eran menores de edad y 4 de los decesos corresponden a personas que no estaban vacunadas contra la enfermedad. 12 carabineros fueron detenidos por los delitos de cohecho, premios ilegítimos, hurto, tráfico de drogas y detención ilegal, entre otros. Los funcionarios, que pertenecían en su mayoría a la segunda comisaría de Santiago, estarían involucrados en una red que cobraba por seguridad a comerciantes chinos del barrio Meix. Para mañana está agendada la formalización. El presidente Boric pidió que el caso lo investigue la justicia ordinaria. El Banco Central resolvió reducir la tasa de interés en 50 puntos base, fijándola en un 6%. El recorte, que es el 7º consecutivo, fue definido de forma unánime por todos los integrantes del Consejo. Y en temas internacionales, China inició 2 días de ejercicios militares en un territorio próximo a Taiwán. La operación, según indicaron medios estatales, se da en señal de represalia debido a los actos separatistas del nuevo gobierno de la isla. En respuesta, el recién asumido mandatario taiwanés William Lai aseguró que su gobierno va a mostrar determinación a la hora de proteger su país. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, comenzamos contándoles algo que les adelantamos en titulares, ¿no? La Fiscalía investiga a un grupo de carabineros por varios delitos. Mañana van a ser formalizados. Valentina Nieto tiene toda la información de este grave hecho. Valentina, te escuchamos. Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Así es, un caso que llamó profundamente la atención, no solamente por la cantidad de personas involucradas, sino también por la institución a la cual pertenecen Carabineros. Parte de lo que se confirmó durante esta jornada por parte de la propia institución es que hay ya 12 de estos funcionarios policiales detenidos por participar de varios delitos. La mayoría de ellos pertenecen a la segunda comisaría de Santiago, pero los ilícitos que se investigan son concretos. Se habla de, por ejemplo, cohecho, también falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos, hurto, tráfico y detención ilegal. ¿Cómo se habrían configurado estos delitos? Pues bien, parte de lo que se supo durante esta jornada es que se habrían coludido junto a algunos de los vendedores ambulantes de ciertos sectores, por ejemplo, el barrio Meix, y recibían coimas. ¿Esto por qué? Porque estos funcionarios pertenecían a una unidad particular que estaba a cargo precisamente de las fiscalizaciones que se realizaban en varios sectores en donde estaba asentado el comercio ambulante. ¿Qué es lo que hacían? Pues bien, presuntamente iban a fiscalizarlos, y si es que las personas que estaban siendo fiscalizadas tenían antecedentes o portaban, por ejemplo, algún tipo de droga, por el pago de una coima, los funcionarios dejaban sin ningún tipo de registro o anotaban finalmente, según lo que se apunta presuntamente, que no tenían ningún tipo de antecedente, por lo cual quedaban con su hoja limpia finalmente. Parte también de lo que se señalaba es que habrían tenido incluso tratos con algunas de las mafias de origen chino, de por ejemplo el barrio Meix, en donde habrían recibido montos superiores incluso a 1,5 millones de pesos. Escuchemos parte de lo que señaló el Ministerio Público, también la Fiscalía, durante esta jornada en relación a esta investigación que se abre y que tú muy bien adelantabas. Mañana tiene fijada una audiencia de control de detención para estos 12 funcionarios policiales involucrados en este caso. En la actualidad se encuentran ya detenidos 12 y el día de mañana serán formalizados por diversos delitos que tienen que ver
básicamente con la probidad pública, como el cohecho, la falsificación de instrumento público. El cohecho tiene que ver con recibir dádivas o recibir aportes económicos a cambio de efectuar algunas diligencias propias de su cargo o omitir diligencias a las cuales estaban obligados. El mayor detalle en cuanto a los hechos a formalizar los debe conocer en primer lugar el tribunal y en ese sentido el detalle de cada uno de los delitos para cada imputado se va a ventilar el día de mañana en la audiencia de control de detención. Esta investigación, independiente que parta a raíz de denuncias de personas civiles, también hay denuncias internas de Carabineros, donde nuestro Departamento de Asuntos Internos las toma y también tengo que recalcar esto, que no hay ninguna denuncia que quede, ¿no es cierto?, sin investigar. Por lo tanto, aquí nosotros estamos dando muestra de que se tomó en consideración todos los antecedentes y se pusieron, obviamente, a disposición de la Fiscalía, con la cual se llevó adelante esta investigación. Hoy día se produjo, ¿no es cierto?, la detención de todos estos carabineros y en la tarde ya se está tramitando la baja de estos delincuentes, en definitiva. Bueno, ahí escuchábamos entonces al general Marcelo Lepín, también a la fiscal jefa de análisis criminal de la Fiscalía Centro Norte, Marcela Adasme, que está a cargo de esta investigación en algo que, según lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación, inició como un rumor finalmente y que luego se termina derivando hacia la unidad de análisis al interior de la institución de Carabineros, el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, lo que deriva finalmente también en la apertura de una indagatoria por parte del Ministerio Público. Parte de lo que sucedió también durante esta jornada son las reacciones desde las autoridades, porque este hecho, ya lo decíamos antes, llamó profundamente la atención y fueron varias las autoridades que reaccionaron a esta situación. Entre ellas, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien a través de su cuenta de X se tuvo palabras bastante categóricas respecto a este caso. Señaló expresamente, deben ser investigados por la justicia civil y si los delitos son probados, condenados. En Chile nadie está por sobre la ley. Parte entonces de las palabras que dio el mandatario a través de sus redes sociales, en donde llama la atención sin duda 12 puntos principales. Uno, el tono en el cual se refiere a estos sujetos que deben ser condenados en caso de comprobarse su responsabilidad en los delitos que se le imputa, pero también respecto a que debe ser la justicia civil la que se haga cargo de esta indagatoria. Quien también se refirió a este caso durante esta jornada fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Parte de la crítica que hizo es que esto sin duda debilita a una institución que es crucial para el combate de la delincuencia como lo es Carabineros, debilita la confianza de los chilenos en estas instituciones, pero que más aún traiciona, dice el subsecretario, la memoria de mártires de Carabineros que han perdido la vida en este último tiempo y que han enlutado sin duda no solamente a la institución de Carabineros, sino también a la sociedad civil en su conjunto. Escuchemos parte de lo que dijo el subsecretario durante esta jornada en relación a este caso. Esto es un hecho de la máxima gravedad, por dos razones. Porque primero debilita la confianza de los chilenos en las instituciones policiales, pero aún más doloroso, traiciona la memoria de mártires de Carabineros que perdieron su vida protegiendo la seguridad de los chilenos. El mensaje es que no se va a tolerar actos de corrupción al interior de las instituciones. En segundo lugar, que las instituciones tienen departamentos destinados justamente a prevenir y atacar actos de corrupción. En este caso, el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros de Chile, que fue quien detectó e investigó este hecho. Y tercero, que si estos hechos se comprueban, por supuesto, vamos a buscar las penas más altas, las sanciones más severas. Bueno, y las palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Mónica, bastante categórico en hacer este análisis, ¿no?, respecto a cómo se debilitan también las instituciones que son cruciales, por una parte, en el combate a la delincuencia, punto precisamente que deberían haber estado combatiendo estos 12 funcionarios policiales que ya están siendo investigados. Se valora, decían, no solamente por parte del gobierno, sino incluso el propio general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que la unidad en
encargada dentro de la institución haya sido capaz de levantar los antecedentes, alertar al Ministerio Público para que abriera una investigación, pero sin duda vamos a estar atentos a lo que va a pasar mañana con este control de detención que se va a realizar y posterior también formalización en donde nos vamos a enterar lo más probable de nuevos antecedentes y el cómo operaban en detalle estos 12 funcionarios acusados entonces de estos diversos delitos por haber tenido tratos con el comercio ambulante de distintos sectores de la región metropolitana y particularmente de Santiago. Vamos a estar muy atentos a este caso que evidentemente parece de cajón que es de justicia civil, no justicia militar, porque no es como el caso de los excomandantes en jefe, que es en el ejercicio de sus cargos, con dineros del ejército. Claro. Esto no tiene que ver nada con el rol de carabineros, no es tampoco dinero institucional, no se entiende por qué podría no ser la justicia civil, pero sabemos en la discusión o en la polémica que se ha estado a raíz del interés de algunos de incluir o ampliar más bien el margen de acción de la justicia militar. Cada uno va haciendo su punto político también cuando se dan distintos casos de lado y lado. Muchísimas gracias, Valentina. Seguimos muy atentos. Buenas noches, Mónica. Que estés bien. Bueno, tuvo que ocurrir esto para que tuviéramos a Nicolás nuevamente en el comentario aquí en CNN Prime. Baja 50 puntos base el Banco Central la tasa de interés. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene, Nicolás? Significa, Mónica, muy buenas noches, gracias por la invitación. Significa que hoy se produjo algo que es lo mejor para el Banco Central y para el mercado. ¿Por qué lo digo? Porque el mercado le carga que el Banco Central lo sorprenda. Ya. Y al Banco Central le carga sorprender al mercado. Ok. Ya, ¿por qué lo digo? Porque así como la decisión del Banco Central hoy fue unánime en reducir en 50 puntos base la tasa de interés, yo te diría que las proyecciones del mercado también eran unánimes en que sería en esa magnitud la baja. Por eso digo que fue una confirmación cruzada en lo que se decidió hoy. ¿Y por qué el Banco Central decidió entonces bajar la tasa de interés? Lo dice en el párrafo número 3 del comunicado que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el control de la inflación. Miren lo que dice. No, bueno, ya. Esta era la siguiente, no importa. Nos adelantamos. Nos adelantamos. Ok. Es lo que queremos hacer también los periodistas, adelantarnos a lo hecho. Siempre. El Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés. Es un dato de la causa. ¿Y por qué? Lo dice el mismo Banco Central, fíjate. El Consejo prevé que la tasa seguirá reduciéndose. No dice seguiría, dice seguirá. Sí, porque otra vez es incondicional. Tal cual. Pero aquí dice lo seguirá. Ya. Es un sesgo expansivo, es decir, va a bajar la tasa de interés próximamente. Pero esto es muy importante. La magnitud, es decir, cuánto lo va a hacer, va a depender del escenario macroeconómico. Pero no solo la magnitud, sino que también la temporalidad. Temporalidad es una palabra que yo no me acuerdo cuándo la usó de nuevo el Banco Central. Y fue, de hecho, algo que destacó el mercado luego de la decisión del Banco Central. ¿A qué se refiere esto? De que, eventualmente, la próxima reunión podría no haber una baja de tasa. Aunque podría esto suceder en 2 reuniones más. O en 3 reuniones más. El Banco Central se juega entonces acá una carta de libertad para ellos decidir cuándo seguir bajando la tasa y en la magnitud. Pero de que lo van a seguir haciendo, lo van a hacer. Y eso es muy importante porque, como hemos visto últimamente, y le quiero pedir a Marcelo que mostremos la gráfica de la trayectoria de la tasa de interés. A ver. La vamos a mostrar allá, en la otra pantalla. Ay, pero tanto despliegue, Nicolás. Pero sí, porque tenemos mucha información que contarle a las personas. Miren, en junio del año pasado fue la última vez que estuvo en 11,25% la tasa en su máximo. Pero de julio en adelante, siempre, sin excepción, se bajó la tasa de interés. Algunas veces en 100 puntos base, otras en 50 puntos o en 75. Y esto tiene que ver, en fácil, Nicolás, esto tiene que ver con cómo ha evolucionado, cómo ve el Banco Central que ha evolucionado la inflación. Porque si la inflación está controlada, tiene margen para bajar la tasa de interés. Tal cual. Entonces, como eso no estaba tan seguro antes, el Banco Central bajó sin excepción la tasa de interés. Pero esta trayectoria eventualmente podría tener algunos meses sin ningún cambio. A eso nos referimos con que el Banco Central se juega esta carta de que la temporalidad y la magnitud va a ir variando. De hecho, en una parte del comunicado, ustedes me dicen si la tenemos, el Banco Central dice esto: la inflación anual, la que conocimos en el último IPC, que fue el de abril, 3,5% acumulado.
tanto en la inflación general como la subyacente. Hemos hablado acá de la subyacente, que es la parte más estructural de la inflación, que tiene que ver con factores de oferta y demanda y no de cosas volátiles como los combustibles y los alimentos. Aquí está. La variación anual está en 3,5%. Y esto es muy importante, Mónica. ¿Por qué? El Banco Central fija su tasa de interés también, no lo que pasó, que es la inflación anual ya acumulada, sino que en la que se prevé haya de aquí a 12 meses y después del mes 13 hasta el 24, es decir, 2 años. Ahora, déjame, porque no necesariamente la gente sabe en sus casas, pero Sí. este número es el número mágico. ¿Qué es esto? Ahí está. Ese es. Ahí está. ¿Por qué? Porque las 3%. proyecciones de aquí a 12 meses y a 24 meses, ambas están en 3%. Tanto la encuesta de expectativas económicas como la encuesta de operadores financieros. Aquí es el Banco Central que le pregunta al mercado. Todo está en 3%, que se llama expectativas ancladas en el objetivo del Banco Central. Hay muchas Claro, que el personas objetivo del todavía Banco creen Central es llegar a 3% anual de inflación. que de enero a diciembre, No haya más que eso. 3%. Eso está anclado en las expectativas de las encuestas que hace el Banco Central. Y mucha gente recuerda que el Banco Central es una banda, que la inflación esté entre 2 y 4%. Ya no. Hace más o menos 3 años que el Banco Central es Rango meta. 3%. Ahí está. Ya no es rango meta, es No. objetivo meta, 3%. Entonces, con esto, el Banco Central dice, estamos cada vez más cerca de lograr nuestro objetivo, pero todavía falta un poco. Por eso, vamos a seguir bajando la tasa, pero no estamos obligados a hacerlo todas las reuniones, No. ni tampoco tan fuerte como lo veníamos haciendo antes. De hecho, eso es lo que opinaron prácticamente todos los análisis de los equipos económicos luego de conocer la decisión del Banco Central. Veamos una de estas opiniones. En su último IPOM, el Banco Central revela que está esperando una tasa de política monetaria a diciembre cercana a 5%. Hoy día el mercado piensa que incluso a diciembre podría llegar a 4,75, un poco más bajo. Esto quiere decir que de aquí en adelante quedan 5 reuniones y en esas 5 reuniones tengo espacio para bajar la velocidad en la reducción de la tasa de política monetaria, bajándola 25% cada vez que viene y alcanzar las 4,75 o incluso al final frenar un poco en diciembre y llegar a 5%. Eso va a depender de los contextos y las condiciones económicas. Eso es muy importante. Ahí lo resumió el analista Víctor Martínez de la UDD. Quedan 5 reuniones del Banco Central y el Banco Central ya dijo, queremos llevar la tasa de interés a 5%. Eso es 100 puntos base. Se puede bajar 4 de las 5 reuniones en 25 puntos base y parar en una. Ese puede ser un escenario. ¿Qué efecto puede tener para ir cerrando, para el crecimiento? Porque, ok, la inflación da espacio como para bajar la tasa de interés. ¿Y cómo vamos con el crecimiento? El crecimiento lo destacó el Banco Central, el 2,3% en el primer trimestre. Debiera tener efecto sobre todo los créditos de consumo. Pero te digo algo, el mismo Banco Central hoy publicó los índices de coyuntura. Los promedios de los créditos de consumo es uno de esos índices. El promedio de los créditos de consumo en la segunda semana de mayo fue 28%. ¿Ok? 2 semanas antes estaba en 20%. Es decir, los créditos de consumo subieron mucho en 2 semanas. ¿Se está produciendo ese traspaso? Al menos por esa vía, en las últimas 2 semanas, no. Hay políticas comerciales de la banca, del retail, al entregar los créditos de consumo, que pueden explicar por qué se subió. Pero el Banco Central también dice que han subido los índices de morosidad. Ojo con Entonces, ¿se está traspasando esta baja de tasa de interés? Eventualmente sí. Pero puede haber episodios que contengan ese efecto, que obviamente no es el que desea, en este caso, el Banco Central. Que obviamente, si ya la inflación se está controlando, no es necesario tener una tasa tan alta. Vamos a verlo en las siguientes reuniones y por eso el Banco Central dice, dependiendo de los datos económicos. Pero muy importante lo que dijo el Banco Central también. ¿Seguirá reduciendo la tasa de interés? Vamos a ver la magnitud y los plazos. Y vamos a seguir hablando de economía, de empresas, de servicios y de lluvia. Así que te invito a ti, quienes estén en sus casas, Nicolás, te agradecemos por el comentario, la explicación y el Muchas contexto. A contarles que efectivamente las autoridades siguen tomando medidas a raíz de inundaciones que hubo, pero las
más graves probablemente en este sistema frontal fueron las que ocurrían en Quilicura. Por otra parte, Conadecus anunció una demanda colectiva en contra de CGE y de Enel. Vamos a ver qué pasa con aquello, pero ya sabemos que mañana el CERNAC ha convocado a estas empresas y alcaldes a una reunión. ¿Qué pasará con aquello? Es otra de los temas que estamos atentos, por supuesto, aquí en CNN Chile. Veamos entonces la nota de María Luisa Carrión. Por lo menos yo acá, a mí fue pérdida total. Yo no alcancé a sacar nada, absolutamente nada. Perdí lo que es maquinaria de trabajo, las camas, living, todo. Muy rápida porque empezó a llover como a las 12:30. Lloviznaba y de repente fue rápido y cuando venimos a ver ya teníamos el agua dentro de la casa. Y empezó a negarse todo el garaje. Complejo despertar el que tuvieron una veintena de familias en Quilicura. No, ya ese piso ya no sirve de nada. No sirve de nada porque al menos esta familia tuvo pérdida total en su vivienda. Son 7 las que se contabilizan en catastros de la autoridad con daños mayores por el ingreso de agua a sus hogares. Otra docena también se vio perjudicada. Ese cooler que está ahí prácticamente estaba flotando encima del agua ayer. Se mojaron, ese mueble que está atrás, que también es nuevo, se mojó hasta arriba. Y así los testimonios se van repitiendo entre los afectados que no solo exigen ayuda, también una explicación. En primer lugar, se reconoció que este sector en Locruzat, en Quilicura, no estaba en los registros de puntos críticos de la región metropolitana. Lamentablemente nos encontramos hoy día con un sumidero tapado, con cámaras tapadas y sumideros que están absolutamente colapsados. Situación que no nos había sucedido. Este siempre ha sido un punto bajo, siempre ha tenido un problema de inundación, nunca al nivel de afectaciones de las viviendas, que es el gran problema que tuvimos hoy día. Vino Servio a poder revisar la condición de este colector, encontrando al interior una gran cantidad de material de construcción. Por lo tanto, se va a hacer un informe bien potente para poder acompañar las medidas que por la legislación le corresponde hacer el municipio. Además, indicó que se trabajará en medidas de emergencia para incluir a este lugar como punto crítico. A mí lo que me preocupa es que esto va a seguir ocurriendo si no nos dan una solución concreta. Petición clara por parte de los vecinos que se quedan con el temor de que algo así se repita en otro sistema frontal. Es que desde el municipio han sido claros. Estas son zonas inundables que hemos pedido una y otra vez que no se generen proyectos inmobiliarios en las zonas inundables porque van a tener este tipo de problemáticas los vecinos que además ya habitan en esta zona. Y no me quiero imaginar lo que pueda pasar en unos años más con esos vecinos si no se toman hoy día las medidas necesarias. Por lo pronto, la autoridad espera que el Consejo Municipal pueda aprobar un paquete de ayuda que iría desde los 5 a 1 millón de pesos por familia, dependiendo del grado de afectación. La gobernación de la región metropolitana, en tanto, ya anunció una acción en el juzgado de policía local contra los responsables de que esto ocurra y se evalúan otras para indemnizar a las víctimas. No es la única medida ante tribunales que se comunicó este jueves tras el paso del sistema frontal. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a que cualquier tipo de lluvia, cualquier sistema frontal termine con familias en Santiago y en Chile sin suministro eléctrico, no solamente por un par de horas, por 24 horas, por 42 horas y hasta 72 horas. Eso es inaceptable. Las empresas no están cumpliendo con su labor. Por eso se anunció una nueva demanda contra Enel y CGE por el masivo corte de luz de los últimos días. Por cada evento que ocurra vamos a tener que presentar demandas colectivas, porque son distintos eventos. Representa a todos los consumidores afectados por corte. Esto entre el 20 y el 22 de mayo. Conadecus asegura que se ha infringido de manera gravísima la ley de protección a los derechos de los consumidores. Todos entendemos que un frente de mal tiempo puede causar problemas y dificultades. Pero para eso tenemos que tener equipos de emergencia y las empresas tienen que responder ante los consumidores respecto de tiempos en los cuales tienen que reponer el servicio. En tanto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles señaló que aún está en proceso de investigación, pero que no se descarta volver a formular cargos contra alguna empresa eléctrica tras el paso de este nuevo sistema frontal, que nuevamente dejó a miles de familias bajo la luz de las velas.
Existe alerta debido al avance de circulación de influenza. En 48 horas murieron 5 personas por este virus en la región de Ñuble. 2 víctimas son menores de edad. Familiares acusan negligencias en las atenciones que son investigadas por la Fiscalía. De ello nos cuenta Natalia Muñoz. En solo 48 horas son 5 las personas que murieron por influenza en la región de Ñuble. 2 de ellos menores de edad, una niña de 6 y un adolescente de 15 años. Familiares denuncian posibles negligencias en las atenciones. Le diagnostican una rinofaringitis aguda, sin hacerle ningún tipo de examen, llámese influencia, COVID, etcétera, examen de sangre, algo. Lo revisaron por encima. El médico lo manda con paracetamol y ibuprofeno para la casa. Y al regreso ya al domicilio, Vicente comienza a colapsar. Por eso la Fiscalía Regional de Ñuble abrió una investigación de oficio para determinar la existencia de eventuales delitos en el manejo de las atenciones de las 5 personas fallecidas. De ellas, solo la menor de 6 años estaba vacunada contra el virus. Mi hermano no tenía ni una enfermedad de base, ninguna. Era un joven de 15 años. Por último, que se alce la voz y que hagan algo. Ya basta ya de todo esto. Aparte que, claro, no estaban vacunados, lógico, no estaban vacunados porque no entraban dentro del marco de lo que el MinSal dice que es para la vacunación. En el caso de la niña, su familia acusa que acudieron en 8 oportunidades a diferentes centros asistenciales de la región, lo que es investigado. La alta carga viral que ocurre generalmente en esta época del año, esa es una cosa, y lo otro es el manejo clínico. Respecto al manejo clínico, se está realizando una investigación por parte del Servicio de Salud y también por parte del municipio respecto a lo que aconteció con esta niñita de 6 años. Respecto de si se puede evitar las muertes, no puedo referir a eso yo. Eso es un tema, hay una auditoría médica que se está haciendo tanto por el Servicio de Salud como un sumario administrativo. Según datos del Servicio de Salud de Ñuble, ya van 68 fallecidos por causas respiratorias en la región, lo que genera preocupación en los habitantes. En el año 2023 los fallecidos en la región fueron de 182. Y donde tuvimos un mayor número de fallecidos fueron justamente en los meses de mayo, junio y julio, donde sumamos entre esos 3 meses 61 fallecidos. Son las filas que se formaron en un supermercado de Chillán, lugar donde se vacuna contra la influenza, y las personas llegaron de forma masiva luego de conocer las 5 muertes. Solamente tenemos un 57%, algo más. El grupo objetivo de mayor de 60 años, en que no tenemos ni siquiera el 50%. ¿Cuáles van a ser las medidas extraordinarias que se van a implementar para poder hacer frente al alza sostenida que estamos teniendo de enfermedades respiratorias? Por lo tanto, esperamos que también podamos tener mayores recursos para poder salir a vacunar y también a hacer atención domiciliaria. Autoridades de la zona piden más recursos para reforzar las atenciones. Ya emitimos una alerta sanitaria en abril que es extensible para todo el territorio nacional, por lo cual no se hace necesario que adicionalmente a aquello se establezcan alertas específicas regionales. En lo que va del año llevamos alrededor de 1.400 y algo fallecidos por influenza, que lo informamos semanalmente y que estamos dentro de los números habituales, a pesar de que en Chillán pareciera estar un poco adelantado, y justamente eso es lo que estamos evaluando. La influenza es el virus con mayor circulación viral en todo nuestro país. La población objetivo recibe la vacuna de forma gratuita. Eso sí, no se ha logrado inocular ni siquiera el 60% a nivel nacional. Y hay grupos donde el avance es más lento. En mayores de 60 años existe 49% de vacunación y en embarazadas 39%. Bajo la figura de alerta sanitaria, también creemos que la autoridad puede hoy día, en relación un poco a que la enfermedad está afectando no solo a los grupos de riesgo, abrir la vacunación a más personas, quizás abrirla a toda la población para que acuda a vacunarse. La situación hospitalaria hasta el momento está estable, no hay una ocupación completa de las camas críticas, que es lo más importante para este tipo de casos, pero sí ha habido un aumento en las consultas en los servicios de urgencia por infecciones respiratorias. Se necesita al menos 85% de la población objetivo vacunada para lograr inmunidad. El Ministerio de Salud dispuso nuevos puntos en 6 estaciones de metro. Un poco, sí, porque en realidad uso harto el metro y ando harto en la calle, así que prefiero evitar antes que lamentar. Yo por lo menos sí, estoy preocupado. ¿Han visto varios casos?
lo que se ve como en las noticias nomás y lo que nos han comentado. Preocupada, sí, justo hoy que vi en la televisión unos casos de muerte. Además, parlamentarios piden medidas adicionales para la región de Ñuble, como adelantar vacaciones y ampliar la población objetivo a vacunarse. Si es que existieron negligencias en las 5 muertes, será materia de investigación. Una triste noticia, a los 43 años falleció Claudio Iturra, periodista reconocido por sus producciones audiovisuales sobre viajes por el mundo. Los detalles sobre el deceso del profesional se los comentamos a continuación. Yo creo que he vivido lo que una persona normal puede vivir en 70, 80 vidas. Nueve programas de viajes en diferentes años en televisión, más de una docena de años de carrera, en donde su postura en la vida, según cercanos, se puede resumir en este video que se ha hecho viral. He vivido mucho, entonces vivo sin miedo. Que venga la vida es linda. Bueno, tengo muchas historias lindas que contar. Y vivo sin miedo, man. Sé lo que me apasiona. Una declaración de principios que ahora hace sentido, tras su muerte la madrugada de este jueves en su hogar. Se encontraba viviendo con su madre en este domicilio cuando ocurre estos hechos alrededor de la medianoche. Su madre, Luz Jauregui, fue quien llamó a los servicios de emergencia tras haberlo encontrado con problemas de salud en su habitación. Una persona tan joven, con tantas cosas por hacer, un tipo tan genuino, tan afectuoso en general, te irradiaba eso, te irradiaba una tranquilidad absoluta. Ayer lo vi cuando bajó, cuando iba saliendo. ¿Y se veía todo bien? Todo bien, esto normal, y cuando volví, luego ahora me meto con esto. Realmente era así, como así que no se recuerdo bonito. A él le gusta eso, su aventura, pero está bien. A la espera de la confirmación de las causas del deceso, la posibilidad más segura es que fue por un infarto agudo al miocardio. Es una enfermedad cardiovascular súbita que aparece de un momento para otro y es ocasionado principalmente por la obstrucción de una arteria que irriga el corazón. Y lamentablemente las enfermedades cardiovasculares y los tumores cancerígenos son la primera causa de muerte en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a este diagnóstico. Cada vez que fallece una persona y no hay un certificado médico que disponga una enfermedad de esa persona que justifique su muerte, tiene que constituirse en este sentido el personal policial experto para verificar externamente cuáles son las lesiones, si es que las tiene, y posteriormente irse al servicio médico legal para poder establecer internamente cuál es la causa necesaria de la muerte. La noticia fue confirmada temprano en redes sociales del canal de televisión en el que trabajaba, tanto como en su agencia de turismo, la misma con la que se preparaba para un nuevo viaje. De esos, los que eran vistos por miles de personas en sus redes sociales. Lugar en donde también su última publicación Y que Dios nos acompañe. hace sentido horas después de ser compartida. Hace 2 meses la ministra del Trabajo dijo en CNN Chile que se presentaría un proyecto de subsidio al empleo formal a más tardar en abril. Esto lo hizo en el programa Agenda Económica. Sin embargo, esto aún no ocurre y no tiene fecha, al menos una fecha prevista y conocida públicamente para ser anunciado. ¿Qué pasó? Lo vemos en la siguiente nota. Ya pasó un año desde que se terminó el beneficio económico del IFE laboral. Hoy el mercado tiene una lenta recuperación, por lo que se abre el debate. ¿Se necesitan incentivos para el empleo formal? Un subsidio que sea muy flexible a efectos de ir viendo el comportamiento de los datos trimestre a trimestre y ir impulsando ciertos sectores en particular de búsqueda de empleo. Anuncio que se entregó en febrero y que se concretaría para marzo o abril, según lo dijo la propia ministra Jara en Agenda Económica. Esa fecha límite fue hace un mes y aún no se sabe nada. Por supuesto, siempre se necesitan. El Ministerio tiene una red de subsidio importante. Existe el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo de la mujer y otros tantos. Y la pregunta está cómo se va mejorando, tanto administrativamente como legalmente. Y ahí el Ministerio está evaluando una propuesta al respecto para
para hacerlo más eficiente y que funcionen de mejor manera. Sin embargo, a pesar de la fecha anunciada, no se sabe qué pasó con el subsidio laboral, que ingresaría al Congreso a más tardar en abril pasado. Yo creo que hace falta tomar conciencia de la emergencia del mercado laboral en que nos encontramos. Si se tuviera real conciencia, se estarían tomando medidas. Todavía faltan 200.000 empleos para poder llegar a la situación que teníamos antes de la pandemia. Ya es tarde. O sea, lo que no se hizo en su minuto ya no se hizo. Lo que sí puede tener sentido es ir justamente a rubros muy particulares, que son los relacionados a la construcción y al rubro inmobiliario. Si bien en la última medición el desempleo cayó por primera vez en 16 meses y se ubicó en 8,7%, la tasa de informalidad continúa aumentando, alcanzando 28,1% en el último trimestre. Todas las medidas que propendan a fortalecer la contratación de mano de obra y el empleo en la economía nos parece que son positivas. Nos parece también importante analizar previamente los orígenes de esta pérdida en la capacidad de generación de empleo que tiene nuestra economía y que se vincula directamente con las nuevas regulaciones, cambios institucionales, nuevas medidas, aumentos del salario mínimo. Tenemos leyes recientemente aprobadas que han sido interpretadas de manera muy restrictiva por la autoridad, limitando con ello la libertad empresarial. Tal es el caso de la nueva normativa del trabajo sobre la exención de jornada laboral. Según los gremios, la reducción de la semana laboral a 44 horas y el incremento del salario mínimo perjudican a la contratación, por lo que valoran si es que se llega a presentar un subsidio laboral. Una cosa son los números, pero mucho más importante es entender quiénes son las personas que están fuera del mercado laboral o en riesgo de estar fuera del mercado laboral por automatización. ¿Qué habilidades tienen esas personas? ¿Qué habilidades se requieren en el mundo de la empresa? ¿Y cómo formamos? Los más afectados son las personas mayores de 55 años, mujeres y jóvenes. Para estos dos últimos ya existen subsidios que financian y promueven la contratación de ambos grupos, pero también existen iniciativas desde las empresas. Hay muchos jóvenes que, por ejemplo, hoy día no están estudiando y tampoco no están trabajando, que necesitan oportunidades de las empresas. Y las empresas, por otro lado, necesitamos el talento joven. Por lo tanto, las empresas tenemos que abrir las puertas para que esos jóvenes puedan tener oportunidades con nosotros. Que creemos en conjunto, y en esto las empresas son fundamentales, esenciales, más de 700.000 empleos. Ya llevamos más de 460.000. Como vimos hace unas semanas en ENADE, el mandatario planteó crear 700.000 empleos, cifra que según expertos no alcanzaría. La verdad las cosas es que el equivalente a haber adicionado 700.000 empleos va a significar que al final del mandato del presidente Boric vamos a seguir en emergencia laboral, porque todavía no vamos a haber recuperado la situación prepandemia. En un contexto donde ya va quedando atrás la desaceleración, ¿cierto? Se hace necesario repensar nuestro sistema de subsidios laborales. Y uno de los grandes defectos que tiene es que tenemos muchos subsidios dispersos y algunos que se contraponen con otros. El Ministerio del Trabajo no confirma si es que habrían o no subsidios nuevos. Será parte de la cuenta pública del presidente Boric. Lo sabremos el 1 de junio. Bueno, durante la jornada de hoy, la Comisión de Defensa sesionó en un lugar muy especial en el territorio antártico. En ese lugar se discutió sobre avances científicos, mejoras en infraestructura y tratados internacionales de la región. Nuestra corresponsal Francisca Cárdenas, quien a esta hora viene de regreso desde el continente blanco, nos dejó un informe que revisamos a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde la Antártica junto a las imágenes de Juan Stay, el equipo de CNN Chile que ha llegado hasta acá, hasta la Antártica, la zona antártica chilena. Estamos acá porque acompañamos a los parlamentarios, a los diputados de la Comisión de Defensa para lo que va a ser esta sesión especial, que está sesionando, al menos en estos momentos, que va a seguir sesionando durante la tarde, para ver temas políticos, pero también cómo está la infraestructura de la base en la que estamos. La base llamada Presidente Eduardo Frei Montalva acá en el territorio antártico chileno. Para eso vinieron los parlamentarios del Congreso Nacional, específicamente de la Comisión de Defensa, para sesionar acá y marcar además presencia en la Antártica con respecto a lo que ha sido esta polémica también con Argentina, también intentos de reivindicaciones territoriales que son muy relevantes también
para nuestro país, pero también para el futuro. Y además, otro de los temas que ha marcado la jornada ha sido este presunto hallazgo de petróleo por parte de científicos rusos. Pero les quiero mostrar un poco lo que es el paisaje, las imágenes de Juan Stay, de lo que es finalmente la Antártica, lo que es el territorio antártico chileno en estos momentos. Podemos ver que hay menos 7 grados en estos momentos acá en la Antártica chilena. Podemos ver también el monumento antártico, que es el que está ahí de gris y con el mar atrás, obviamente, y lo que es también todo este paisaje que estamos viendo y presenciando en estos momentos de lo que es la base de la Fuerza Aérea de Chile en la Antártica. Hemos podido conocer distintas reacciones durante esta jornada. Volamos al menos desde lo que es el grupo 10 de la FACH en Pudahuel hasta Punta Arenas y luego llegamos hasta acá en un vuelo del Hércules de la FACH. Escuchemos parte de lo que han sido las impresiones, no solamente de la ministra de Defensa, sino que también del comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Ha sido una tradición siempre en las comisiones de defensa de nuestro país, de nuestro Congreso, asistir a la Antártica, poder conversar con el personal, por tanto siempre ha ocurrido eso. Dicho eso, además nosotros tenemos proyectos, usted sabe bien, el Almirante Vial es uno de ellos, que a propósito del Tratado Antártico, que establece que este es un territorio de paz y de ciencia, y lo ha dicho el presidente Gabriel Boric. Vamos a tener prontamente la entrega del el rompehielo, el Almirante Vial, que va a permitir navegar los mares antárticos durante todo el año haciendo ciencia. Y por tanto nuestra presencia data de mucho tiempo. Yo diría más bien que lo que nos tiene que preocupar a nosotros es nuestro propio desarrollo logístico. Nosotros somos operadores logísticos con presencia, que además tenemos una tarea muy importante en seguridad humana. A propósito, lo decían, de las evacuaciones aeromédicas, el rescate. Y eso es lo que nos tiene que convocar. En esta nueva visión y arquitectura de la base, que es una base, la nueva, que es el proyecto MIA, que es una base sustentable, en la cual se va a dar apoyo logístico a la ciencia, a INACH, están todas las instituciones incorporadas, el Ejército, la Armada, de manera tal de que nuestro propósito de desarrollar paz y ciencia y apoyarlo en el territorio antártico sea efectivo. En relación al proyecto helicóptero, la Fuerza Aérea tiene un proyecto presentado sin financiamiento a la fecha, que es por un helicóptero MH-60, que es igual a los que tiene dotación la Fuerza Aérea. En este momento la Fuerza Aérea tiene 6 de esos helicópteros y hay un proyecto tanto para la isla de Pascua como para la Antártica, Isla Rey Jorge, en función del cumplimiento de la responsabilidad SAR de búsqueda y salvamento en este territorio. Claro, en estos momentos lo que podemos ver es el monumento del Tratado Antártico de 1959, donde los países ya hemos sabido que durante la historia han sabido convivir con lo que es este tratado, que es el único tratado al menos de paz de lo que es el continente blanco, que mantiene lo que es en paz el territorio antártico, muy relevante acá, sobre todo para lo que es el territorio chileno, esta base de la Fuerza Aérea de Chile. Pero como te decía también, comentarles, bueno, aquí hay prohibición de toda actividad militar bélica, solo operaciones de no guerra de las Fuerzas Armadas, personal, aviones y también buques, que no tiene que ver con el militarismo propiamente tal. Esa es la función, al menos lo que explicita este tratado de ya varios años atrás, histórico por lo demás, del continente blanco. Escuchemos también parte de lo que han sido las reacciones de los parlamentarios durante esta jornada que están siendo parte de esta Comisión de Defensa. Bueno, ha sido una buena sesión y quiero insistir, no es la primera, se han hecho muchas más en el pasado y esta no va a ser la última. Lo importante, ¿no es cierto?, es mantener y acrecentar la soberanía de nuestro país en el territorio antártico, que ya lleva en forma interrumpida más de 70 años. Y creo que nos tenemos que unir todos los que estamos en el tratado y sobre todo la humanidad, en el sentido de que aquí no se puede permitir que no haya ninguna explotación de mineral, de petróleo, aunque hubiera oro, porque tenemos que preservar el medio ambiente. Esta es una zona de paz, es una zona científica, mucha cooperación, sobre todo de la Fuerza Aérea en el plano meteorológico, y yo creo que eso es lo que tenemos que defender y seguir, ¿no es cierto? Nuestro país tiene que seguir invirtiendo en infraestructura para las bases que están en
territorio antártico. Hoy día lo que hemos hecho es un acto de soberanía. Hemos venido a la Antártica para entregarle todo nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, pero no puede quedar solamente en un hecho. Tenemos que avanzar en modernizar la base y entregarle todo lo necesario para poder llevar a cabo la soberanía. Hoy tenemos falencias, por ejemplo, no tener un helicóptero apto para estas condiciones. Y cuando queremos, y estamos hablando de proyectar nuestro país en el territorio antártico, sin los medios tecnológicos, creo que es la línea equivocada. El gobierno tiene que dejar de lado su ideología, tiene que avanzar en, de nuevo, entregarle las herramientas necesarias y los dineros a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer su trabajo. Eso es lo que se le pide y esperemos que así sea después de esta comisión. Claro, uno de los puntos importantes que comentaban las autoridades durante esta jornada es la infraestructura, cómo van los avances tecnológicos también de infraestructura, lo que es la base de la Fuerza Aérea de Chile acá en la Antártica. Los avances tecnológicos en torno a lo que son la ciencia, también los descubrimientos de la ciencia, por lo mismo también ha sido polémica también y además ha generado reacciones internacionales, lo que es este presunto hallazgo de petróleo en la Antártica y también por parte de distintos países. Lo ha dicho el propio presidente Gabriel Boric, incluso respaldando al propio canciller de Chile, Alberto Van Claveren, que Chile se opondrá a cualquier explotación comercial de minerales e hidrocarburos en el continente blanco. Eso ha sido parte también de las declaraciones relevantes en torno a este tema y también de cómo, digamos, son los intereses de explotación también de otros países a nivel internacional en lo que es la Antártica, pero que por lo mismo se mantienen el respeto también de lo que es el Tratado Antártico. Escuchemos parte de lo que han sido también otras reacciones de otros parlamentarios en lo que es esta Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Respecto de las pretensiones rusas, el Protocolo de Madrid, que ratifica el Tratado Antártico del año 1991-98, señala en su artículo 7 que se prohíben todas las extracciones mineras, salvo científicas. Y respecto a Argentina, nosotros lo que hemos venido a decir que nuestra pretensión acá es justamente seguir trabajando por la ciencia y que la verdad que todos aquellos que tengan pretensiones, el Tratado Antártico es muy claro, hay que ir a La Haya. Es muy claro, así que nadie puede además tener más pretensiones y esas se revisarán en el año 2048. Claro, parte de las impresiones, de las reacciones de lo que ha sido esta Comisión de Defensa, esta sesión especial, pero también un tema relevante, lo que es esta disputa finalmente territorial que hay históricamente entre nuestro país y también Argentina por el territorio antártico, también lo que es el territorio británico de la Antártica y también lo que será en un futuro que por supuesto es muy relevante también lo que va a pasar con este supuesto hallazgo de petróleo en la Antártica, en el continente blanco. Me despido con imágenes también de Juan Stay, nuestro camarógrafo también que ha estado junto a nosotros, junto a CNN Chile acá en la Antártica. Por primera vez nos despedimos con esta hermosa imagen y también harto viento, harto frío acá desde la Antártica, desde el territorio chileno antártico. Gran informe, vamos a otras materias. Pese a que quedan al menos 3 meses para que el gobierno presente una propuesta a las deudas del CAE, el oficialismo ya dividió sus posturas. Sin embargo, esta jornada bajó el tono de sus críticas para que los ojos sigan puestos en lo que va a ser la próxima cuenta pública. De ello nos va a contar Belén Saldías. Condonaremos el crédito con aval del Estado y las deudas por estudiar. Votemos Boric, presidente. Fue parte de las promesas de su programa de gobierno y lo reiteró en más de una ocasión cuando llegó al poder. Presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa. Y si bien últimamente no se ha referido al tema, sí lo ha hecho su gabinete, quienes han ido dejando el concepto de condonación atrás, apuntando a que la propuesta será más bien una solución u organización de las deudas existentes. Planteamiento que ha ido generando diferencias en el oficialismo, ya que mientras el socialismo democrático apuntó a que no era el momento de discutir el tema, el Frente Amplio cuestionó la nueva postura del Ejecutivo. Es muy importante que el Frente Amplio y sus dirigentes hagan un análisis autocrítico, no agredir y desprestigiar lo que después se van a dar cuenta que fue bueno. No hubo nunca un reconocimiento de que esto permitió una expansión de la educación. Tampoco se estudió bien y el Frente Amplio tiene que hacer autocrítica, hizo un eslogan más que una propuesta.
y la propuesta no era viable. Y es que varios concuerdan con que la condonación total no es viable, ya que requeriría de recursos cercanos a los 12.000 millones de dólares, y pese a que es una de las promesas más emblemáticas del Frente Amplio, ahora no se cierran a una solución progresiva. Es algo que viene solicitando el mundo estudiantil hace décadas y hay que revisar la propuesta en su detalle. Va a ingresar el mes de septiembre, todavía los equipos técnicos están trabajando sobre esta para que sea justa y progresiva y beneficie, por supuesto, a quienes más lo necesiten. No podemos seguir postergando el buscar una solución a este problema. Ojalá tengamos una discusión con altura de mira, no atacando con ciertos como adjetivos que creo que poco colaboran finalmente a buscar solucionar el problema, y que veamos cuáles son las mejores herramientas para eso. El Ejecutivo va a hacer una propuesta. Propuesta que, como aún no ha sido ingresada, se desconoce el detalle como tal, pero aún así genera declaraciones cruzadas dentro de la coalición de gobierno que demuestran una vez más las diferencias que existen entre el Frente Amplio y el resto de los partidos. Pudiera estar ante un autogol, ¿no? Es decir, sufrir las consecuencias de que nadie quede contento con la oferta que se le haga, porque los que esperaban condonación van a ver frustradas sus expectativas, y aquellos que creen que no es prioridad, ¿no?, el CAE, bueno, también van a ver frustradas esas expectativas. Autogol que se da solo a días de que se realice una nueva cuenta pública del presidente de la República, por lo que el oficialismo pareciera haber bajado el tono de sus críticas, alineándose en algunos puntos. Este debate tiene dos dimensiones que son muy importantes, más allá del debate de la palabra. Yo me quedo con el contenido. Tenemos que tener un plan de reparación o condonación gradual y progresivo para las y los deudores, y tenemos que tener un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior que se haga cargo de que hacia el futuro no existan más deudas por estudiar. Esta es una discusión más semántica que de contenido, porque si se llama condonación u organización de la deuda, eso no es lo relevante. Lo realmente relevante es que se solucione el agobio económico al que muchas familias fueron sometidas para poder acceder a la educación superior. Asimismo, muchos apuntaron a que no es el momento de poner el CAE sobre la mesa, porque existen otros temas más importantes a los que dar solución. Saquemos de la escena el tema del CAE, ya lo ha dicho el gobierno claramente. En septiembre va a presentar un proyecto de ley, por lo tanto esta discusión yo diría que ya está un poco agotada. Hoy día lo que viene es generar el espacio para que el presidente pueda dar cuenta al país de lo que se hizo durante el año anterior, sobre todo en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, dinamización de la economía, empleo, protección a las familias. Hoy día, con la situación que vive Chile, crisis de seguridad, graves problemas en salud, una educación pública que tiene serias y graves dificultades, no es el momento de ponerlo en la tabla ni en la agenda del gobierno como proyecto de ley, toda vez que significa un gasto al Estado que es inconmensurable. Según el Ejecutivo, la propuesta relacionada a las deudas del crédito con aval del Estado se presentará antes de septiembre de este año. Allí todas las voces, no solo del oficialismo, quieren participar y ser escuchadas para poner fin a una demanda que espera ser solucionada desde hace años. Uno de los temas que vamos a conversar con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Primero, su opinión general sobre cómo se ha llevado este tema del CAE. ¿Fue un autogol del gobierno? Yo no sé si un autogol, porque este es un tema, Mónica, que de ninguna manera iba a ser sencillo la discusión. Al hacernos cargo del CAE, naturalmente hay que ver aspectos históricos, hay que mirar que más de 1 millón de estudiantes en Chile no hubieran podido estudiar en la educación superior fundamentalmente por un tema de costo de la misma, sin este instrumento que se creó en el 2005. Otra cosa es que en el transcurso de los años, en 18 años, no se le hizo mantención, por así decirlo, no se hicieron correcciones, salvo la que hizo Piñera, hay que reconocerlo, en el 2012. Entonces, esta es una discusión que va a traer distintas visiones, por eso no me sorprende las voces que te han dado cuenta en esta parte de la nota. ¿Y cuál es la del PPD? La del PPD es que nosotros debemos abrirnos a la idea de legislar, abrirnos a la discusión, entendiendo que deben haber algunos principios rectores en todo esto. Un principio de justicia, y por lo tanto pensar en una condonación universal no es viable. No es viable por un segundo principio, que es el principio de responsabilidad fiscal, porque eso significaría 11.000 millones de dólares. Eso significaría en sí misma una sola reforma tributaria, que ni siquiera tenemos un pacto fiscal, mal podríamos tener una reforma tributaria para este propósito. Pero también tenemos que buscar que sea progresiva esta reforma. ¿Qué significa eso? Que aquellos estudiantes con más malos empleos, por así decirlo, con bajas remuneraciones, o también aquellos que han estado con esfuerzo poniéndose al día o que han iniciado un proceso de pago
yo creo que debieran ser considerados en la solución que se encuentre. Por eso creemos que es correcto hablar de solución a un problema que es real, del cual tenemos que hacernos cargo, en el cual va a haber diferencias, y por eso yo no sé cuál fue el sentido de haber anticipado esta discusión, no la adelantamos nosotros, pero es evidente que el PPD va a fijar postura. Pero cuando dice no la adelantamos nosotros, ¿a quién nosotros se refiere? Porque nosotros, ¿no es el nosotros gobierno? No, estoy hablando de los partidos del oficialismo. Ha habido efectivamente una controversia, pero yo entiendo que algunos ministros fueron los primeros en referirse a ese tema. Yo actualmente presido la Comisión de Educación, Mónica, y créeme que no tengo ningún trabajo previo de un proyecto, un anteproyecto, una cosa que el gobierno esté trabajando. Por eso le pregunto, ¿fue un error que el ministro de Hacienda entrara en este tema y lo adelantara, o usted, porque la otra opción es que haya sido porque estábamos cerca de la cuenta pública? Él lo hace respondiendo una pregunta de la prensa, pero usted siempre sabe que se puede responder de distintas maneras una pregunta de la prensa. Entonces, por eso le pregunto si es que esto fue, algunos creen que esto surge y que surge cada vez que estamos cerca de la cuenta pública, y otros sostienen que fue un error. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué surge ahora? Yo creo que, mira, puede ser un error, pero como sea, esto va a tomar tiempo de discusión y esto requiere un debate más en profundidad. Ahora, si se trataba de ver la temperatura ambiente para una discusión que va a ser compleja, más cercana a septiembre, por lo que se ha dicho, bueno, sirve un poco para ver cuáles son las posiciones. Esto va a generar divisiones, porque lo hemos dicho con claridad como Partido por la Democracia. Este es un tema con el cual el Frente Amplio y el Partido Comunista hicieron una fuerte impugnación a la concertación. Y al día de hoy nadie nos ha dicho, ni siquiera el gobierno, el subsecretario, el ministro de Educación, de que había una herramienta mejor para hacerse cargo de esto, porque convengamos que una cosa es el CAE instrumento, pero otra cosa es la realidad de la educación superior en Chile, desregulada, como sigue estando, desde el 81 en adelante, cuando se crea la ley de universidades privadas. Entonces, los estudiantes que van a las universidades tradicionales, a las universidades estatales, tienen el fondo solidario, pero quienes van a las universidades privadas, algunas de ellas, en este millón de estudiantes, no estaban acreditadas. Ahí la situación es distinta. Ahí hay o sea, senador, usted reivindica la creación del CAE, ¿cree que fue necesario? O sea, yo creo que, mira, yo estoy en Perquenco en este momento, recién estaba con el alcalde Sepúlveda y un grupo de estudiantes, algunos ya mayores, que terminaron el CAE, y le preguntaba, yo me decía, mira, si de no haber sido por este instrumento, yo no tenía ni una posibilidad de salir de Perquenco para estudiar en la Universidad de la Frontera, en la Autónoma, en la Católica, tengo ninguna posibilidad. Entonces, y también para estudiar en los institutos, en los centros de formación técnica, privados fundamentalmente, porque los estatales son más recientes. Entonces, aquí, junto con hacernos cargo de un compromiso del presidente Boric, que es la condonación, que yo creo que es muy difícil plantearse una condonación universal, pero algunas soluciones hay que buscar, porque el problema existe. Tenemos que pensar en la política, y esto es lo que ha pensado el PPD, en la política permanente. O sea, ya, no por eso, pero antes de preguntarle, senador, antes de preguntarle por la solución, quisiera preguntarle, para cerrar bien ese tema, ¿usted reivindica entonces que se haya creado el CAE? ¿Cree que fue una buena idea o fue una buena idea, una idea necesaria pero mal implementada? Me refiero por los intereses, me refiero por la banca, entre otros temas. ¿Lo reivindica o no? Porque, por ejemplo, Jaime, entre otros Sergio Vitar, también histórico del PPD, ex ministro de Educación, dice que el Frente Amplio cayó en su propia trampa y que esta fue una política necesaria. ¿Usted qué dice? ¿Fue o no fue necesaria? O sea, no había ni una posibilidad de haber generado una política de educación superior, de financiamiento de educación superior, mejor que la del CAE en ese momento. Que había que corregirla, que hay que corregirla y hacernos cargo de estos problemas, y sobre todo de una política que dé continuidad. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque todos los días se están matriculando, los jóvenes están terminando cuarto medio y quieren ir a la universidad, a los institutos, necesitan certeza. Si no voy a una universidad que no tiene gratuidad o no tengo los requisitos para la gratuidad, bueno, ¿cuál va a ser mi alternativa para mi proceso académico? Entonces, yo creo que esto es urgente, hay que abordarlo, pero esto va a significar también que van a haber algunas ronchas, esto va a sacar algunas ronchas, eso es inevitable y hay que sincerarlo y tampoco tenemos que tenerle miedo al debate. Usted dice no había ninguna posibilidad de algo mejor en ese momento. Ahora le quiero preguntar, usted dice no hay ni una posibilidad, dice, de condonación total del CAE. ¿Fue un error plantear eso en el programa de gobierno? Y yo creo que las estimaciones que se hicieron al momento de construir
programa de gobierno no solo no estaban alineadas con la realidad que tenemos hoy día, no estaban alineadas tampoco con lo que teníamos en ese momento, porque en ese momento ya estábamos en una situación de pandemia donde había una curva ascendente de la morosidad. La morosidad hoy día llega al 54%, fundamentalmente en mujeres, de los quintiles más bajos. El 12% de los hogares chilenos tienen uno de sus miembros endeudados con el CAE. Es la segunda gran deuda después de las deudas hipotecarias. ¿Cómo no va a ser una prioridad hacernos cargo de buscar una solución a este tema? Ya, usted dice, ¿cómo no va a ser prioridad? Pero usted reconoce que lo que se planteó respecto de una condonación total no estaba alineado con la realidad en el programa. O sea, el programa de gobierno no estaba alineado con la realidad. Yo creo que el programa de gobierno en ese aspecto, ¿no es cierto?, sí, está desalineado con la realidad. Cuando incluso los conceptos que se utilizan de la mercantilización, de la educación, del modelo neoliberal, yo no lo comparto. O sea, esta fue una medida progresiva en su momento. El presidente Lago en 2004, cadena nacional, señala ningún estudiante va a quedar sin ir a la educación superior por razones económicas. De eso había que hacerse cargo hace exactamente 2 décadas. Y eso el presidente cumplió gran parte de los compromisos en su momento. Ahora, ustedes apoyaron un programa de gobierno que no estaba alineado con la realidad. También tendrían que hacerse cargo ustedes, ¿o no? Apoyamos un gobierno, por supuesto, que ganó legítimamente en primera vuelta y en segunda vuelta, y lo seguimos respaldando. Pero va a haber temas que probablemente generan más de una opinión, y el gobierno lo sabe, y todos los partidos saben que este es un tema discutible, y por esa razón puede ser un error, o había que anticipar un poco esta discusión para ver las condiciones que hay, pero evidentemente es una discusión que no tenemos que eludir, y por eso que es bueno saber por lo menos que en septiembre va a ingresar un proyecto para hacerse cargo de este tema que es central. Claro, pero me refiero a que ustedes apoyaron, o sea, sabían cuando se cambia el programa de primera vuelta para el de segunda vuelta y se presenta después el programa lo decía súper claro, y ustedes estuvieron de acuerdo con apoyar ese proyecto político que tenía un programa que usted dice que en este punto no estaba alineado con la realidad. O sea, hay una responsabilidad, me imagino, también de ustedes. Hay una responsabilidad, por cierto, pero cuando tú adscribes a un gobierno, apoyas una propuesta programática, tampoco es que tú puedas avalar y estar de acuerdo al 100%. Lo quiero llevar a otras cosas, pero antes solamente, se paga contingente al ingreso, porque con la reforma que se hizo durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se puso contingente al ingreso, igual que el Fondo Solidario, con la misma tasa de interés del Fondo Solidario. Después de 20 años, eso sí, en el caso del Fondo Solidario son 12, se extingue la deuda. ¿Qué cree usted que se puede cambiar? Para que pasemos a otros temas rápidamente. Por ejemplo, ¿usted cree que hay que sacar a la banca? ¿Hay que sacar a la banca del sistema de financiamiento educacional o no? Sin lugar a duda hay que sacar a la banca. Yo creo que en eso hay un consenso bastante amplio. Yo creo que lo que se puede avanzar es la cantidad de años. Si no va a haber una condonación universal, por lo menos saber un poco lo que planteaba el proyecto de Piñera que no hemos aprobado, que era el sistema de financiamiento solidario, y que se hacía cargo de esto. Por eso yo creo que esta propuesta finalmente, la que surja de esto, dado que los últimos 2 gobiernos han intentado resolver el tema, tal vez no del endeudamiento, que ojo, el presidente Piñera también hablaba de condonación después de los 15 años. Probablemente vamos a tener que ponernos una condonación en un plazo más corto, y no va a ser universal, desde luego. ¿A usted le han adelantado algo de cómo viene? No. Nada. No, todavía falta para septiembre, nada. Ya. La cuenta pública, quiero preguntarle, ¿qué espera usted de esta cuenta pública? ¿Dónde debiera centrarse el presidente Boric? ¿Para dónde va este gobierno, según usted, y para dónde debiera ir? Bueno, hay que mirar el calendario, y el calendario nos muestra que ya quedan bastante menos de 2 años, y el gobierno en menos de 2 años nos ha sacado reformas importantes. El pacto fiscal está pendiente, el sistema de pensiones está pendiente. Este es un tema relevante, por eso que hay que ponerlo en discusión. Sistema Nacional de Cuidado. Nos tomó mucho tiempo resolver, por distintas responsabilidades, no digo solo el Ejecutivo, también nuestra en el Congreso, la ley corta ISAPRE. Bueno, ¿y cuándo nos hacemos cargo de la ley larga ISAPRE? De los abusos que todos los días cometen aseguradores privados. Entonces, yo esperaría una cuenta que no comprenda tantos temas, sino más bien que se enfoque en cómo viabilizamos estos temas que aún están pendientes en términos de reformas que objetivamente son necesarias para el país. Y seguridad, por supuesto, pero ¿cuál va a ser el legado de este gobierno, digo, por el ritmo que lleva? ¿Usted cree que va a haber alguna gran reforma?
Yo veo que es difícil. Imagínate si se está pensando que CAE, recién la discusión empezaría en el mes de septiembre. Difícilmente eso va a estar en condiciones de ser despachado por ambas cámaras cuando ya va a quedar solo un año y medio de gobierno, si tú tienes otras reformas igualmente significativas en curso. Entonces yo creo que este es un gobierno que ha gestionado bien algunos temas. En seguridad, por ejemplo, se han hecho muchísimas cosas, no solo desde el punto de vista legislativo, sino también de la gestión pública, de la inversión en recursos, en las policías. Todavía nos falta avanzar más en el trabajo con la policía. O sea, no todo tampoco va a ser legislativo. Probablemente finalmente no va a ser un gobierno de tantas reformas, no va a ser un gobierno tan transformador como originalmente se planteó. No va a ser un gobierno tan transformador como originalmente se planteó. ¿Va a ser un gobierno socialdemócrata al final? Yo no sé si un gobierno socialdemócrata, un gobierno sí que le correspondió enfrentar un periodo difícil, post pandemia, post estallido social, con economía a la baja, que finalmente hoy día está creciendo. Convengamos que hoy día las señales, todas las señales económicas son alentadoras, y por supuesto eso es una prioridad en la cual tenemos que hacernos cargo, como también el tema seguridad, que es una prioridad afortunadamente asumida por todos, aunque de vez en cuando cada uno trata de llevar agua a su molino, lo cual es un problema al aprovecharse políticamente los temas de seguridad. Se cumplen, de hecho, si no estoy mal, senador, se cumplen 10 años de esa frase que usted dijo que generó hartas ronchas. Hablando de ronchas, digo, ya que usted nombraba la palabra, que es la retroexcavadora. Después usted guardó la retroexcavadora, fue presidente del Senado, no sé dónde quedó la retroexcavadora, pero usted, no sé si hace alguna autocrítica por esa retroexcavadora, hoy día cuando lo mira ya una década de esa retroexcavadora y siendo parte de un gobierno que en muchas cosas también... No sé si le pondrían la refundadora, porque ya no era la retroexcavadora, usted ya había usado esa figura. ¿Usted tiene de alguna manera alguna empatía, se hace alguna autocrítica, conecta en algún punto con lo que fue en algún momento el espíritu inicial también de este gobierno? Mira, imagínate si uno tuviera que repetirse las metáforas, chuta, que quedaría para la poesía. No, yo creo que mira, más que defenderla es explicar el contexto que se dio. Y se refería justamente a los temas educacionales que aún están pendientes. Si este gobierno lograra todo lo que se ha planteado en materia de educación superior, igual van a quedar tareas pendientes. Si este gobierno lograra avanzar en la nueva educación pública, como yo creo que veo a Micho tanto muy jugado en eso, creo que igual van a quedar materias pendientes. Entonces, yo me refería simplemente en educación. Los cambios en educación no se ven en el corto plazo y, por lo tanto, hay que empezarlo. Por eso yo no dilataría mucho más estas discusiones que son indispensables. Quiero preguntarle cómo ve las municipales y si en ese contexto que se han dado discusiones, a veces discusiones ásperas, incluso algunos desde el Partido Radical han llegado a decir que el socialismo democrático no existe. Yo quiero preguntarle si existe el socialismo democrático realmente y si este matrimonio con el Frente Amplio y el Partido Comunista, antes llamado Apruebo Dignidad, ¿usted lo ve como proyectable en el tiempo o lo ve como un yogur en el sentido que tenga fecha de vencimiento? Perdóname lo concreta de la metáfora. Sí, no, está perfecto. Me gusta la metáfora. Es que la prueba de fuego va a ser justamente en esta elección municipal, porque una cosa es el logro que se alcanzó en materia de un acuerdo bueno para el oficialismo en materia municipal, pero otra cosa va a ser si finalmente van a haber apoyos cruzados. Es decir, si el Partido Comunista, el Frente Amplio, va a apoyar a los candidatos del PPD, o el PPD y el Partido Socialista van a apoyar a los candidatos del Frente Amplio, eso está por verse. Yo espero que eso se dé. Y esto es un tema nuestro, de responsabilidad de los partidos. Entonces, en ese sentido, desde luego, el socialismo democrático tiene que dar el ejemplo, tiene una responsabilidad. Ahora, el socialismo democrático no es la suma de partidos, ¿ya? El socialismo democrático es una cultura, es como la idea de la socialdemocracia, o como la idea del liberalismo, o como otras doctrinas del humanismo cristiano, son ideas que están ahí, que a lo mejor en algún momento han estado más de capa caída porque los partidos probablemente no han hecho lo suyo, han estado peleando. Hoy día nosotros con el Partido Socialista tenemos una idea más estratégica, entendiendo los desafíos no solo electorales que se nos vienen por delante, y sabemos que cuando el socialismo democrático no está activo, a veces somos desplazados. ¿Tiene alguna duda de que el Frente Amplio y el Partido Comunista apoye a sus candidatos? No, pero yo creo que la mejor manera de mostrar la unidad que en lo formal existe, de respaldo, y existe, y lo puedo constatar, yo respaldo al gobierno del presidente Boric, que en lo formal existe, eso se traduzca en que sus partidos, sus coaliciones, al primer momento de mostrar, ¿no es cierto?, la unidad,
que es cuando vamos a llegar a un solo candidato después de la primaria que tenemos pendiente, bueno, todos nos cuadremos detrás de ese candidato. Yo creo que ese es un momento para ver cuál es la proyección real que tienen estas dos coaliciones, le hace el socialismo democrático por un lado y el Frente Amplio, ¿no es cierto?, el Partido Comunista por otro. Quiero cerrar preguntándole cómo ve también a la oposición frente a la misma disyuntiva de la elección municipal en un ambiente que ha estado bien crispado, entre otras cosas, por los epítetos de José Antonio Kast, pero eso tiene que ver en la relación con el gobierno. Yo le pregunto cómo ve la interna de la oposición. Bueno, primero, la cumbre de la ultraderecha en Madrid el fin de semana fue una vergüenza. Una vergüenza para Chile, porque todos salieron ahí con un lenguaje de verdad demasiado agresivo. O sea, ¿qué se puede construir con ese tipo de frases? Me refiero a la de Milei, a la de Kast, a la de Abascal en Madrid. Yo creo que hay que mirar eso. O sea, ahí no está la alternativa. Pero tampoco vemos un Chile Vamos más ordenado en la oposición. Al revés. Hoy día vemos que las nuevas derechas, que son básicamente los sectores que originalmente pertenecieron a la centroizquierda y hoy día cruzaron la frontera y están más bien en la derecha, están empezando junto a republicanos a Chile Vamos a ponerse de acuerdo para lograr mayor unidad. Yo creo que hoy día hay un déficit de unidad porque la tendencia es la proliferación, la fragmentación del multipartidismo. Entonces, por eso te digo, la prueba de fuego va a ser la unidad, no solo para nosotros como sectores del oficialismo, sino también va a ser para la oposición. Y yo no veo ningún sentido de unidad hoy día en la oposición, todo lo contrario. Le ha tomado mucho tiempo, estamos a 5 meses, a 2 meses que se inscriben las candidaturas y a 5 meses de elección y vemos todavía muchas recriminaciones de lado y lado. Sí, pero tienen 2 candidatos presidenciales bastante potentes y a la mejor posicionada, que es la alcaldesa Evelyn Matei, por lo menos hasta ahora. Yo sé que la carrera es larga. Bueno, a esta hora, justamente hace 4 años atrás, Lavín todavía estaba con posibilidades. O sea, ¿usted cree Entonces, que puede...? todavía queda mucho tiempo. ¿Usted cree que usted ve triunfalismo en Chile Vamos? No. Sí, desde luego, hay triunfalismo y tal vez a veces en las filas nuestras hay pesimismo. Yo siento que todavía queda mucho, por eso es importante que el gobierno también despliegue su agenda. Yo veo con dificultad que las transformaciones se van a ocurrir, lo reitero, pero creo que pero es un gobierno que no solo puede hacer transformaciones, es un gobierno que también puede administrar mejor y puede gestionar mejor muchos frentes. Ya, pero ¿usted cree entonces que puede haber un desgaste en este tiempo de la figura de Evelyn Matei como le ocurrió a Joaquín Lavín? Yo no apostaría a un desgaste, apostaría, ¿no es cierto?, a que figuras nuestras se levanten, a que logremos avanzar en cuestiones concretas, sean transformaciones, sean de la gestión pública, sean ministerios sectoriales que a veces están un poco lentos y donde hay que mirar, bueno, eso le corresponde al presidente, evaluar lo que allí ocurre, pero uno ve a veces un deterioro también en la gestión pública, la modernización del Estado es un tema fundamental. ¿Y ¿Ve algún nombre en el gobierno? ¿Cómo? ¿Ve algún nombre en el gobierno con especial posibilidad? O sea, yo hoy día veo varios ministros y ministras con buena evaluación, pero los veo todavía muy volcados y orientados en sus tareas, en su quehacer. Y proyectar de ahí una candidatura presidencial ante las municipales me parece a mí que sería un total despropósito. Cierro preguntándole por algo que se ha hablado, se ha rumoreado, no hay ninguna confirmación, hay alguna posibilidad. Entiendo que usted está en la Araucanía, ¿cierto, senador? Sí, en Perquenco, justamente. Perquenco. Aprovecho de preguntarle entonces justamente porque se ha hablado de la posibilidad de que se fuera de la subsecretaría Manuel Monsalve y algunos dicen que es para una eventual candidatura al Senado y otros agregan que podría ser en la Araucanía. Las normas dicen que tienen que irse máximo en noviembre. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo tengo una buena opinión del subsecretario Monsalve, creo que él ha hecho un tremendo esfuerzo en los temas de seguridad, pero creo que la Araucanía debiera privilegiar, todos los partidos en general, candidatos de la región. Yo creo que la experiencia mal usada por la derecha, por largos años, de traer candidatos de afuera, no ha tenido un impacto, no ha significado, y eso uno lo conversa también con los partidos de la oposición. Yo creo que hay una mirada transversal de los candidatos al Senado y al Congreso en general, debieran ser fieles representantes de esta región de la Araucanía. Ya, entonces usted dice que es mejor que se quede de subsecretario del Interior o que busque otra zona. No soy yo quien decide eso, pero es una opinión. ¿Pero él no fue diputado por la zona? Sí, por la vecina región del Biobío. Por la región del Biobío, es cierto, no por la Araucanía. Ya, o sea, lo está invitando a irse a la del Biobío. No, el país es grande, largo y hay muchas regiones en competencia. Pero ya, pero no le abrió la puerta. No le abrió la puerta muy ancha a la Araucanía al subsecretario Monsalve.
Digo, eventualmente, yo no he hablado con él no ha dicho nada, pero yo le estoy preguntando por lo que se dice. La centroizquierda va a tener liderazgo también en esta región con muchas posibilidades, no hay ninguna duda. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Con mucho gusto, Mónica. Buenas noches. Vamos a ir a otras materias. Un mitin de campaña del candidato presidencial mexicano Jorge Álvarez terminó en tragedia cuando fuertes vientos derribaron el escenario. En total, 9 personas murieron y más de un centenar quedaron heridas. Tema del informe de Samuel Sánchez. La noche del miércoles en Nuevo León, México, fuertes vientos derribaron el escenario del evento de cierre de campaña de Lorena Canavati, candidata alcaldesa de Movimiento Ciudadano. Se hizo un caos, todo se tornó complicado, la verdad. Pues se vino el agua y el aire y se vino todo encima, corrimos, pero como quiera nos cayó la estructura arriba. Empezó el aire, se escuchó un estruendo, pensamos que fue un rayo y todo cayó abajo, ya no vimos nada. Pues gracias a Dios ya la están atendiendo. Pues le cayó una estructura en la cabeza y ya le hicieron un TAC, pero ya gracias a Dios está bien de eso. El gobernador de la zona informó que 4 personas murieron en el lugar y otras 5 más en hospitales. La cifra de heridos ascendió a 121 con 8 personas que debieron ser sometidas a cirugía. De parte del gobierno, cuenten con nosotros, vamos a correr con todos los gastos funerarios, vamos a correr con el seguimiento, traslados. Protección Civil Estatal y Municipal, junto con ambulancias de servicios de salud privados, desplegaron un operativo de emergencia en Nuevo León. Se han brindado 121 atenciones en 12 diferentes unidades médicas. El principal hospital o la principal unidad de referencia fue la unidad de medicina familiar número 7, a la cual llegaron 78 pacientes. Ya se habían registrado fuertes vientos y tormentas eléctricas en el aeropuerto de Monterrey, a 25 kilómetros de donde se realizaba el evento en el campo de béisbol El Obispo, recinto en el cual se había realizado una revisión el día anterior sin detectar riesgos. Se había hecho una revisión previa por parte de elementos de protección civil del municipio y del estado, del cual, habíamos constatado lo que al momento se había instalado, como es el toldo, el escenario y las medidas de seguridad. Jorge Álvarez, el candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, que también estuvo presente en el evento, suspendió todas las actividades de su campaña presidencial, luego de recorrer el hospital universitario al que fueron trasladados los heridos. Además de estar visitando a los distintos pacientes, a las distintas víctimas, a los lesionados. Hay una gran coordinación de las autoridades estatales en materia de salud. 94 personas ya han sido dadas de alta de diferentes lesiones. Las autoridades ya trabajan en el lugar para determinar las causas y los responsables de este trágico incidente, que dejó a 9 personas fallecidas. 9 de la noche con 48 minutos, listos para revisar las informaciones internacionales junto a Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Para seguir revisando. Para seguir revisando. Sí. Seguimos en China, porque hoy día lanzó sus ejercicios militares más grandes en lo que va del año, cerca de Taiwán, esta isla autogobernada, pero que para China es parte de su territorio. Y acá lo hacen después de que asumió el nuevo presidente de Taiwán, que según China es un separatista. Ahora, ¿de qué se trataron estos ejercicios? Laura Soto nos cuenta más en la nota. Las amenazas de China contra Taiwán están de regreso. La Guardia Costera de la isla autogobernada lanzaba advertencias este jueves en contra de un buque del Ejército Popular de Liberación que se acercaba sospechosamente a su frontera marítima.
son los nuevos ejercicios militares que se prolongarán por 2 días y con los que el régimen de Xi Jinping busca levantar un fuerte castigo contra las fuerzas independentistas de Taiwán, territorio que considera suyo. Los ejercicios y entrenamiento conjunto llevados a cabo por el Comando del Ejército Popular de Liberación de China en las cercanías de la isla de Taiwán tenían como objetivo salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, castigar enérgicamente a las fuerzas separatistas por buscar la independencia en Taiwán. En relación con esta provocación irracional que socava la paz y la estabilidad de la región, el Ministerio de Defensa expresa su pesar. Este movimiento ocurre 3 días después del juramento del nuevo presidente de la isla, Lai Ching-te, quien le da un tercer mandato consecutivo al Partido Democrático Progresista. Beijing califica a Lai como un separatista peligroso, ya que en el pasado ha mostrado una postura a favor de la independencia de Taiwán. Sin embargo, en los últimos años ha suavizado su posición y se acerca más al legado de su antecesora Tsai Ing-wen, quien no declaró formalmente la independencia de la isla para evitar provocar al régimen chino. En este momento, la sociedad internacional presta mucha atención al Taiwán democrático. Y frente a los desafíos y amenazas exteriores, seguiremos defendiendo los valores de la democracia, protegiendo la paz y la estabilidad regionales. En su primer discurso como mandatario, Lai pidió a China que deje de intimidar a Taiwán, lo que provocó la molestia de Beijing. Es así que esta nueva tanda de ejercicios en la que participa el ejército, la marina y la fuerza aérea se desarrolló en distintos puntos alrededor de la isla y en torno a pequeños territorios insulares pertenecientes a Taiwán, que es conocido oficialmente como República de China. Es el caso del archipiélago de Kinmen, la región taiwanesa más cercana a China continental. Ahí los residentes se mostraban bastante tranquilos, pese a estar siendo acechados por estos simulacros militares. Los simulacros se hacen todos los años y esta vez ocurre tras la toma de posesión de un nuevo gobierno. Creo que intentaban crear noticias. Suelen hacer ejercicios con bastante frecuencia, así que no tengo ningún sentimiento, para ser sincero. Si quieren hacer algo, lo habrían hecho hace tiempo. Estos ejercicios son los más importantes que lanza China desde abril del año pasado, cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, se reunió con la entonces mandataria taiwanesa en California. Un año antes, en agosto de 2022, Beijing lanzó sus mayores maniobras en años en respuesta a la visita de la antecesora de McCarthy, Nancy Pelosi, a Taiwán. Los ejercicios de ahora parecen ser de menor alcance y en su primer día no involucraron fuego real cerca de la isla. Una particularidad, eso sí, es la inclusión de simulacros alrededor de los territorios insulares periféricos de Taiwán. Seguiremos comunicando directa y claramente a China la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Y es importante colaborar estrechamente con Estados Unidos y otros aliados para transmitir explícitamente nuestra postura común. El ejército chino sigue ejercitando elementos críticos de una posible invasión militar de Taiwán. No puedo dejar de subrayar lo devastador que sería un conflicto en la región Indo-Pacífica. Maniobras que una vez más encienden la alerta entre los países de la región y también Estados Unidos, que en los últimos meses ha buscado limar asperezas con Beijing. Ya, y Mónica, pasamos al siguiente tema. Nos vamos a la isla de Mallorca, esta isla española, donde murieron 4 personas y 16 quedaron heridas por el derrumbe de la terraza de un bar. Esto ocurrió esta tarde a las 8:30 de la noche. Murieron ahí 3 mujeres y un hombre. Una de ellas, de hecho, era una trabajadora de este bar. Ocurrió en plena hora donde comienzan a funcionar estos bares en esta ciudad de Palma, que es la capital de la isla de Mallorca. Y acá lo que se cree es que habría habido un sobrepeso en esta terraza y por eso colapsa. El problema es que colapsó en el primer piso y quedaron personas atrapadas, por lo que los servicios de rescate siguen buscando a estas personas que estarían bajo estos escombros. 7
7 de los 16 heridos que ya se encuentran están heridos de gravedad. Por ende, las autoridades también advirtieron que podría aumentar el número de muertos. Son en su mayoría extranjeros, turistas que están paseando por esta ciudad y también jóvenes, mediana edad, en este accidente que ocurrió durante la tarde a las 8:30 de la noche en la ciudad de Palma, en la isla de Mallorca. Tremendo. Pasamos al siguiente tema. ¿Y te acuerdas que yo te hablé de Nueva Caledonia? Sí, pues, y las protestas y Macron ahí. Ya. Sí. Muy bien. Siguen estas protestas en esta isla de Nueva Caledonia, esta isla que es un territorio francés, está ubicado en el Pacífico Sur. Protestas... Viene de la colonia, digamos. Sí. O sea, ya, ahora se ve más bonito decirle territorio especial, sí, pero no, es una colonia. O sea, una colonia incorporada después como un territorio especial, digámoslo. Y acá se están registrando protestas bastante graves, ya van 6 personas que murieron en estas protestas porque están en contra de una reforma constitucional aprobada por el Parlamento francés que pretende aumentar el universo electoral. Y esto para los nativos de esta isla, el pueblo canaco, y también para los independentistas, dicen que diluye el voto del pueblo canaco. Por eso se registraron estas protestas que son violentas, que han dejado daños bastante graves, autos quemados, edificios quemados y 6 muertos, 4 jóvenes y 2 oficiales. Y acá fue tanta la gravedad del asunto, ya lleva más de 10 días estas protestas, que el presidente de Francia viajó hoy día a la zona. Y acá durante la tarde anunció que se va a suspender temporalmente la aplicación de esta reforma electoral, de esta reforma constitucional más bien, que se pensaba aplicar a finales de junio. Dijo que se va a suspender para poder llegar a un acuerdo global con los habitantes de Nueva Caledonia, que también incluye un acuerdo respecto de los poderes en el territorio, de las desigualdades económicas en la zona y también el futuro de la industria del níquel, que es la industria más importante en Nueva Caledonia. Dijo también que este acuerdo global, se dio un plazo de un mes, también tenía que ser votado por los habitantes de Nueva Caledonia, que acá están divididos entre los independentistas y aquellos que están a favor de que se mantengan bajo el gobierno de Francia. Tenemos las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Me comprometí a que esta reforma no se implementara por la fuerza en el contexto actual y que nos daríamos algunas semanas para poder permitir el retorno a la calma, la reanudación del diálogo con una visión hacia un acuerdo general. Esto debe seguir los siguientes pasos. Lo primero es que, como parte de este compromiso, pido a todos los líderes que pidan explícitamente el levantamiento de las barricadas. En segundo lugar, una vez que el levantamiento de las barricadas esté en vigor y se observe claramente, se levantará el estado de emergencia. En tercer lugar, el diálogo político debería reanudarse inmediatamente. Voy a hacer un punto porque tenemos dentro de nuestro equipo colaborador francés. Entonces, ¿por qué digo que es una colonia? Yo no dije que es una colonia, dije que el origen es una colonia. O sea, el origen de que sea territorio francés, dado que no estaba en Francia, son los vínculos de la época en que existía el colonialismo en el mundo. Claro. Y claro, si tienen papeles y son ciudadanos franceses, votan en las elecciones, pero es un territorio de una administración distinta y el origen es el que dije. Un territorio de ultramar. Claro, un territorio de ultramar, pero ¿de dónde viene? No está en Francia, digamos. O sea, ya, en fin. Hecho el punto, tienen papeles franceses y son ciudadanos franceses. Lo que quería mencionar es que hay un libro que es estupendo para pensar el tema del colonialismo más allá de Nueva Caledonia, estoy hablando del colonialismo en general, que es La última colonia de Philip Sand. Es estupendo, ya habla del archipiélago de los Chagos, no quiero darles toda la lata, pero en el fondo, a través de la historia de una mujer que fue obligada a irse de un lugar cuando se ceden entre las potencias territorios, entonces se cuenta la historia de la descolonización y cómo comenzó el movimiento mundial de la descolonización, los juicios que se hacen, además, el juicio en este caso por esos habitantes de ese archipiélago en la Corte Internacional de La Haya, realmente es increíble, es una novela, es historia y es estupendo de Philip Sand. La última colonia. Ya. Realmente muy buena recomendación. Sí. Yo sigo tus recomendaciones en Instagram, Mónica. Buenos libros, así que ya, pasamos al siguiente tema y te quiero mostrar estas imágenes que a mí me parecieron bastante emocionantes y bastante bonitas. Acá en el Parlamento británico volvió un diputado conservador después de meses de estar fuera por sufrir una sepsis y que le amputaran sus brazos y sus piernas. Y acá lo bonito de este asunto es que primero, este es un lugar donde nunca se ven señales de unidad así tan grandes. Exacto, son puras peleas. Son puras peleas y no se permiten los aplausos.
Pero acá el presidente de la Cámara, cuando entró este diputado Craig McKinley, dijo que los aplausos no estaban permitidos, pero esta es una situación excepcional. Fue un momento de unidad, él se emocionó, agradeció a su esposa y a su hija que estaban en las tribunas. También pidió disculpas por no ir con zapatos ni con chaqueta porque por las prótesis ya no puede usarlas. Pero fue un momento de bastante unidad. También agradeció al presidente de la Cámara porque lo fue a ver. De hecho, ahí está hablando de sus zapatillas. Dijo que es el primer diputado biónico. Qué bonito el gesto, qué importante, porque se necesitan siempre, para las personas en situación de discapacidad, necesitamos que hayan efectivamente inclusión. No es un favor, es un deber. Necesitamos leyes, pero también necesitamos cambios culturales. Y estos temas, y que tú lo traigas acá también, Alicia, son importantes para las personas en situación de discapacidad, las que ponemos en situación de discapacidad. Súper importante, y había otra persona que iba subiendo también. Con muletas. Entonces, claro, qué importante y qué simbólico lo que muestra. Sí, nuestro compañero Nicolás Callejas nos recomendó hablar de este tema, así que para que veas que este grupo está bien unido. Es una preocupación de todos como canal. Exacto. Ya. Nos vamos entonces contentos por este tema que hemos mostrado al final, a hacer una pausa y rápidamente volvemos, Nicolás Cadarga, a estar con todo el deporte aquí en CNN Prime. Termina CNN Prime, pero antes no queremos dejar de recordarles que hoy, jueves de Matilde Burgos y CNN Íntimo, hoy, ahí está, pues lo estamos viendo, claro que sí, ahí te vemos, Matilde. CNN Íntimo, 22 horas, por supuesto, 22:30 para ser más preciso, porque viene CNN tiempo antes. Y hoy va a estar Jaime Fillol, que habla de muchas cosas, entre otras de su rol como abuelo de Yarri, así es que es importante el recorrido que se hace de su historia, pero también cómo se traspasa este amor por el tenis a las nuevas generaciones y a un campeón que ya tenemos en Chile. Veamos un poquitito, un adelanto que nos dejó Matilde. Hoy, para las generaciones nuevas, Jaime Fillol es el abuelo de Nicolás Yarri, no es el tremendo jugador que las generaciones anteriores conocimos. Sí, correcto. ¿Cómo lo vives? No, yo feliz, porque sí, yo soy el único abuelo que tiene un nieto al alto nivel del tenis, en el mundo del tenis. No hay otro. Y para mí eso es como un sueño. Ya. Buenísima compañía entonces en la que quedan, porque tras Matilde Burgos, don Fernando Paulsen en Última Mirada. Jueves 23 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.